Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a presentar la introducción a los microprocesadores. El día de ayer en la clase de electrónica estuvimos trabajando conceptos sobre la probabilidad de una incertidumbre en cuanto a un agujero negro. Dado el momento, llegó el último video del curso. El día de hoy estamos culminando el curso y espero que les haya servido de mucho y vamos a continuar durante los próximos días con unos nuevos cursos que ya pronto vamos a irles comentando. Por lo pronto, el día de hoy viene a ser nuestra última sesión y espero que les vaya gustando el curso. Vamos a hablar sobre los microprocesadores, ya dándole introducción a nuestra clase del nuestro próximo módulo. Ya que en nuestro próximo módulo veremos conceptos de electrónica y más que nada vamos a ver electrónica a nivel de IA y conceptos de electricidad. Y para ello vamos a necesitar tener algunas bases, algunos conceptos previos, bien definidos. Un procesador es una pastilla que puede integrar diferentes circuitos. ¿A qué se le conoce como los bits? Es la modalidad en la que un procesador puede realizar tareas u operaciones. Su conexión de alimentación generalmente es de 5 voltios. Como habíamos visto en la clase de ayer, para poder determinar la intensidad de corriente eléctrica tenemos que tener en cuenta del I igual a V entre C. ¿Sí? De esa manera obtenemos la intensidad de corriente eléctrica. Los microprocesadores normalmente son de diferentes escalas. Hay 5 escalas que se conocen, que son las más utilizadas y son las más comunes en el mercado. Una línea de dirección es, por ejemplo, en la que tenemos la memoria y dentro de la memoria hay varias pastillas de almacenamiento de datos. Díganse que son pastillas a cada unidad de almacenamiento de datos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la memoria viene a ser como que un condominio. Y cada departamento de ese condominio viene a ser las celdas o las pastillas que les estaba diciendo. Las líneas de control son las características definidas para poder llamar a cualquier microprocesador. La línea de reloj, lectura, escritura, entrada, salida, interrupción, reinicialización, control de bus y estatus de ciclo. Para contar un programa bueno viene a ser de 16 a 32 bits para trabajar de distintas unidades. Un acumulador viene a ser el que va a ir registrando y adjuntando toda la información y procesos asociados a la ALU, que viene a ser la unidad de procesamiento de operaciones de la memoria. Viene a ver el registro de señales o estatus, que va a estar basado más que nada en la denominación de señalizadores en circuitos electrónicos. Puede haber, por ejemplo,
intrusiones en un circuito. Entonces, para poder evitar eso, se utilizan los señalizadores. Me refiero con intrusiones a una mala circuitería. El registro de índice viene a ser la dirección de un operando. Nosotros habíamos visto el algoritmo Avara hace unas semanas en IA. Bien, en el caso de los circuitos de los sistemas electrónicos venimos a utilizar el puntero. ¿Y para qué sirve el puntero? El puntero de pila viene a ser un elemento muy importante para poder realizar el almacenamiento temporal de datos, para poder hacer rutinas y subrutinas durante interrupciones u operaciones en segundo plano. ¿Para qué nos sirve esto? Nosotros tenemos los procesadores, ¿verdad? De acuerdo. ¿A qué se refiere cuando decimos operación de décima, de novena generación, de onceava generación ahora? Core i7, por ejemplo, son dos cosas diferentes. Core i7, por ejemplo, significa 7 núcleos. AMD Ryzen, por ejemplo, es otra modalidad. Por ejemplo, si estamos trabajando en otro operador, en otro sistema operativo, vamos a ir cambiando, pero la esencia sigue siendo la misma. Todos los procesadores contienen un puntero. El puntero de pila viene a ser el cual va a almacenar temporalmente los datos y va a apuntar justamente las direcciones y va a contener los registros de cada proceso que se siga en la computadora, absolutamente de todo. El modo de direccionamiento de todo esto viene a ser utilizando el operando asterisco para poder realizar la instrucción de datos. Viene a ser un direccionamiento listado que puede ser inherente, inmediato, extendido absoluto, registro, indirecto o índice. Puede ser direccionamiento de página cero, relativo, basado en índice, de cadena, ES, de estatus de registro. En el caso de la técnica del taller de diagramación de pines y la arquitectura en el CPU, vamos a trabajarlo más a fondo en el curso de electrónica y electricidad aplicado a la inteligencia artificial, que en un par de semanas va a estar iniciando, como les había comentado al inicio de esta clase. Vamos a tener un pin. Un pin es lo que se conoce como un conjunto de elementos electrónicos en la cual va a tener 40 patillas. Las patillas, bueno, vienen a ser las uniones metálicas que van a estar unidas al componente electrónico. Puede ser de 28, de 42, de 50 o de 68 patillas. Se recomienda que para poder tolerar altas temperaturas se utilice un microprocesador de empaquetamiento cerámico. Empaquetamiento cerámico o cerámico propiamente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un transistor cerámico, este viene a ser mucho más resistente al calor. ¿Por qué? Por el mismo hecho de su composición a nivel químico. Aquí tenemos un ejemplo, que es lo que pasaría si fuera con plástico y ahora con cerámico.
la numeración de cada uno de ellos y la numeración de pines. Vienen a estar aquí el modelo de Intel 8080, por ejemplo. Aquí viene a estar ubicado la puesta a tierra, la entrada-salida de datos, la energía de 5 voltios, 1.5 voltios, aquí tenemos que tener en cuenta algo muy importante, de que para la identificación del pin, el GND, el más 5 voltios, el menos 5 voltios y el más 12 voltios van a ser conexiones de fuente de alimentación. Su propósito va a ser conexiones de fuente de alimentación y van a ser entradas. Para el caso de la identificación del pin, para el 1 y para el 2 van a ser su propósito las señales de reloj y van a ser dispositivos de entrada. Para el caso de la identificación del pin, D0 y D1 viene a ser el propósito de líneas de datos y van a ser bidireccionales. O sea, va a poder entregar datos y solicitar datos. En el caso de sync o identificación del pin sincrónica, viene a ser un sincronizador. Su propósito es ser un sincronizador que sea un dispositivo de salida. El DBIN es una identificación de pin. Viene a ser un artefacto para poder recibir datos de entrada, para poder entregar datos de entrada, perdón. Y es un dispositivo de, en este caso, salida, obviamente. La identificación para el pin de wait viene a ser un standby o un estado de espera y viene a ser un dispositivo de salida. Para el WR viene a ser un equipo de escritura y viene a ser de salida. Para HLDA va a ser el conocimiento de mantenimiento para poder realizar las operaciones de limpieza de circuitería y va a ser un dispositivo de salida. En el caso de INTE, el conocimiento de interrupción viene a ser un pin con un propósito de conocimiento de interrupción y viene a ser de salida. Para el caso de Ready viene a ser un dispositivo con el propósito de proporcionar entrada de los datos estables y viene a ser un dispositivo de entrada. En el caso de Hold, viene a ser un dispositivo con el propósito de pedir los datos de mantenimiento y viene a ser un dispositivo de entrada. Para el caso del int, viene a ser su propósito la petición de interrupción, o sea, para que pueda cortarse y ponerse en stand-by un programa mediante la llamada del circuito electrónico. Y viene a ser un dispositivo de entrada. La reinicialización o el reset viene a ser la reinicialización. Viene a ser el propósito reinicializar la MPU. Viene a ser un dispositivo de entrada. Señalizadores, acumulador, puntero de pila, diagrama de flujo. La arquitectura de un microprocesador va a estar basada en 4 cosas: en la unidad aritmética y lógica, registros, el contador del programa y la circuitería de decodificación de instrucciones. Todo esto junto va a estar en el producto del microprocesador.
Viene a ser la sección de control y temporizador, cerrojos y buffer de datos, líneas de control y bases internos, varias entradas y salidas de control. Además de estos elementos, la memoria ROM, RAM, puertas de entrada y salida de serie, circuiterías de reloj interno, van a ser algunos de los más importantes en la línea funcional del sistema electrónico. También pues los temporizadores programables, la circuitería de arbitración, de prioridad e interrupción, la lógica de interfaz de comunicación ES serial paralelo y la lógica de control de acceso directo a información. El microprocesador se viene a hacer su diagrama de flujo, registros de cada uno de los sistemas. El acumulador va a estar basado en HAL, porque uno de sus dos datos en bytes están en AH y en AL. Muchas veces podemos utilizar este tipo de información con las letras de X, que vienen a indicar, bueno, en este caso los acumuladores van a ser de dirección. Otro ejemplo, tenemos otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo. El BP va a ser un puntero base, el SI es un puntero índice y el DI es un puntero destino. Un ejemplo de la unidad aritmética, la encargada de realizar las operaciones aritméticas, realización de comparación y lógica, AND, OR, XOR y test. Y en el caso de el arrastre, viene a ser el carry flag y parity flag, que va a ser de detección de errores en transmisión de números pares y de integración de circuitos de doble camino riel o bidireccionales. Auxiliary carry flag, zero flag, unsigned flag. Quieren hacer operaciones para poder ajustar, realizar distintas aproximaciones para poderlas diagramar en la placa. Vamos a pasar a un tema muy importante, al software de los microprocesadores. Va a ser el conjunto de herramientas, y no me refiero con herramientas a herramientas que nosotros podemos ver propiamente como, por ejemplo, sus objetos, sino a herramientas abstractas. Es decir, por ejemplo, sus objetos son reales. Las herramientas abstractas son, por ejemplo, los programas. Muchas veces nosotros usamos un programa y nos damos cuenta de que nos quedamos horas de horas ahí. Y muchas veces es porque nos ha enganchado. Entonces, ustedes aquí, imagínense, por ejemplo, que no tienen algo abstracto. Vamos a utilizar el lenguaje de programación, bueno, en este caso para poder realizar operaciones con el microprocesador, la grabación del programa. Vamos a especializarnos en el sistema de armado
en las próximas sesiones del próximo curso y las instrucciones que vamos a realizar. Vamos a aprender el lenguaje de máquina, lenguajes simbólicos y lenguajes de alto nivel. Programas objetos, que vienen a ser la programación orientada a objetos. En el caso de, por ejemplo, realizar vamos a realizar ahora la operación con lenguajes de bajo nivel. Mediante el procesamiento de la información en la computadora, esta tiende a realizar operaciones en milisegundos, porque transforma toda nuestra información en solamente ceros y unos, que viene a ser el sistema decimal transformado al sistema binario. Propiamente es un sistema hexadecimal y ahora viene a ser binario. Es una lógica que la computadora hace para poder realizar operaciones en tiempo de ejecución. Generalmente vamos a encontrar también modelos hexadecimales. Para poder realizar un programa necesitamos siempre enfocarnos en un problema. Tiene que haber un problema para poder hacer una solución. A todo problema siempre tenemos que plantearnos una solución. Tenemos que realizar el diagrama de flujo, las operaciones que vayamos a realizar en un papel o en un diagrama de clases para poder realizar, por ejemplo, la justificación de por qué usamos este comando y por qué no el otro. Para poder realizar depuraciones correctas y mejora de un programa, ejecución de un programa y comprobación de resultados. Es otro diagrama de clases. Un direccionamiento. Otro direccionamiento de máquina. Ahora vamos a ver el capítulo de introducción a control de motores. La importancia del dispositivo de potencia y operación de los dispositivos de potencia. El motor drive va a ser una máquina eléctrica, convertidores de potencia, controladores y de carga. Motor AC y motor DC. Frecuencia y voltaje aplicado a la frecuencia. Sus aplicaciones van a ser el 65% mayor energía eléctrica y la eficiencia de un 15 a un 27%. Un costo inicial que tiene como retorno, en caso de las bombas de alto de calibre de 3 a 5 años, y su aplicación en la propulsión eléctrica, bombas, compresores, actuadores de robótica, conveyors, elevadores, máquinas de herramientas, automatización de procesos, antenas y fabricación de telas. Tenemos el diodo, el power transistor, el SRC, el GTO thyristor, el diodo MOSFET. Las características comunes son el funcionamiento, el rango de operación de potencia, el rango de operación de frecuencia, las principales. Viene a ser energía manejada y energía disipada. Diferencias. La potencia disipada es el voltaje X
la corriente multiplicado por la corriente que tiene un dispositivo en un determinado momento. Y la potencia manejada es la potencia que deja pasar a la carga. En pocas palabras, la potencia manejada es la que deja pasar a la carga eléctrica y la potencia disipada es el voltaje por la corriente a la que tiene que, en este caso, soportar, que tiene que el dispositivo en ese momento. Modo de interrupción de un dispositivo. Podemos realizar diferentes operaciones como la saturación o corte. Realizar estados en cero para poder realizar la operación de disipación de cualquier tipo de problema energético o de corte tipo 2 o superior. La frecuencia, densidad de potencia y eficiencia. La densidad de potencia viene a ser la reducción de volumen convertido, la reducción de peso y de costo. La eficiencia viene a ser el menor consumo de energía durante su operación, mayor duración de la batería en aplicaciones portátiles. Y en el caso de la frecuencia, viene a ser a mayor frecuencia, mayor densidad de potencia, a menor frecuencia, menos pérdida. Existe una frecuencia óptima donde su eficiencia se mantiene lo suficientemente alta y se puede conseguir una buena densidad de potencia. En el caso de los diodos, van a tener una caída de voltaje de 0,7 voltios. Su carga máxima va a ser revés. Y en el caso de la máxima corriente en directo, va a ser modes de 0,3 en una, en, una, en una condición normal. Los transistores de potencia, aquí los pueden ver. 1400 voltios, intensidad de corriente eléctrica 1000 amperes. La variación de la velocidad de la constante de saturación de energía eléctrica viene a ser de 2 voltios y la ganancia de 4 a la menos 10, 24 en exponente. Esta viene a ser la famosa configuración de Darlington, ¿verdad? Los rectificadores controlados de silicio. Son dispositivos de 4 capas, se apagan con la corriente y son rectificadores o corrientes que vienen a ser menores Bien, continuando con el transistor MOSFET, por ejemplo, el dispositivo de corriente controlado por voltaje va a tener una alta concentración de corriente, por tanto va a haber una alta capacidad de conducción. En el caso de una combinación entre el MOSFET y un transistor bipolar, el colector, o sea, la cantidad de voltaje que va a existir, va a ser directamente proporcional al tamaño del transistor bipolar. Y calculando las pérdidas de energía, o sea, la pérdida de conducción, va a dar igual a la energía por 0,5 volts sobre en base C, S, multiplicado por la intensidad de corriente en base S, por la transformada de el valor de T en base S1 más la transformada de en base S2. Y en el caso del potencial de energía perdido, va a ser una diferencia. Va a ser una división y en el caso del encendido y apagado va a ser una diferencia. Generalmente va a consistir el sistema controlador de 4 elementos: la máquina eléctrica, el convertidor, el controlador y la carga. Va a existir el DC, que es la corriente alterna, y el AC.
el AC, que es la corriente alterna, y el DC, que es la corriente continua. Una eficiencia para el motor siempre va a estar enfocada bajo esta ecuación del torque, que va a ser igual al poder entre al potencial energía de torque multiplicado entre la velocidad en radianes, el giro en radianes, multiplicado por dividido entre la cantidad de segundos, cantidad de tiempo que va a tardar en este caso puede ser en segundos. Y bueno, nos resulta como eficiencia del motor la fuerza de torque de 2 pi newtons entre 60 por radianes entre segundos. Son las unidades en las que hemos ido calculando. El convertidor de energía va a estar conformado por rectificadores controlados para motores con corriente alterna y con corriente continua, inversores y septoconvertores, conversores. Generalmente van a haber dos fuerzas, la fuerza de torque y la fuerza de energía residual. Esto va a estar multiplicado siempre por la velocidad y nos da como resultado la fuerza final. Tenemos el ejemplo de dos cargas. Se muestra en el ejemplo B1 la conductancia de una de ellas y en el ejemplo B2 se muestra la resistencia a la conductancia en uno. Bien, ahora ya vamos a hablar sobre una herramienta muy útil en el diseño de circuitos electrónicos, que se llama Proteus. Bien, vamos a utilizar ahora el diseño de esquemas para realizar PCBs, que son pequeños módulos de diseño electrónico, introducción, como les decía, al sistema electrónico. En el próximo curso veremos ya la